comenzamos a predicar la palabra de Dios, siempre humillado ante la presencia del Señor, siempre reconociendo que no nos basta nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, sino que a la hora de congregarnos, recibir y predicar la palabra de Dios es un acto de gracia, es un acto de bondad y por eso estamos aquí. Ya oramos, ya cantamos, ahora leo la palabra en Génesis 3:15 para comenzar a predicar. Dice la Biblia, Reina Valera del 60, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese mismo texto, ese mismo versículo, pero en una versión un poco más asimilable en la nueva Biblia viviente o viva, dice, escuche bien, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, hablándole Dios a Satanás, y entre su descendencia, o sea, la de la mujer, y entre tu descendencia, hablándole a Satanás, y la de ella, o sea, la de la mujer. Escuche ahora, el descendiente, hablando de una persona, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Hoy celebramos la vida. Sí, celebramos la vida de un ser maravilloso llamado madre. Y me gustaría que veamos en nuestro mensaje y en la palabra de Dios que si bien es cierto que la madre es un ser maravilloso, un ser que en cierta forma junto a Dios da vida, hay una historia que envuelve a una madre precisamente. Pero sobre todo, esta historia envuelve a Dios y te envuelve a ti, me envuelve a mí y nos envuelve a todos, o sea, a nosotros. Es la historia de Dios salvando a una madre que representa y que es mi madre, tu madre, nuestra madre. Y en ella, escuche bien, en ella nos salvaba a todos, en esa madre, en esa historia. El título del mensaje de hoy es, escuche ahora, el acto más ilógico de Dios para darnos vida. Lo repito una vez más. El acto más ilógico de Dios para darnos vida. En Génesis 3:15, donde leímos, es un versículo que pudiera verse sencillo, pero que cuando usted adentra sus emociones, sus sentimientos, su capacidad de análisis en este versículo, se vuelve un laberinto de complejidad. Le voy a dar algunos ejemplos. El texto dice que el descendiente de la mujer le aplastará la cabeza, pero pone un orden que usted y yo podríamos decir que está equivocado, porque dice, él te aplastará la cabeza, diciéndole a Satanás, pero tú le vas a morder el talón. Pregunto, ¿cuál ocurrió primero? ¿Aplastarle la cabeza a Satanás o Satanás morderle el talón a la simiente, o sea, a Cristo? Bueno, depende cómo usted lo vea y cómo usted lo quiera responder, pero tiene la Biblia una respuesta. ¿Por qué entonces aparece en ese texto el herirlo o morderle el talón después de que Jesucristo, la simiente, el hijo de la mujer, aplastara la cabeza? Le dije que el texto parece sencillo, pero no lo es. El texto de Génesis 3:15 muestra y representa el acto más ilógico de Dios para darnos vida. La palabra lógico aquí la uso en el sentido o comprende un estado de aceptación y raciocinio tanto para aquel que ejecuta la acción como para aquel
que la está analizando y comprendiendo. De manera que la ilogicidad de la que hablo es que por más que se quiera analizar y entender, razonar y entender lo que Génesis 3:15 implica, no llegamos, o sea, nos quedamos cortos en lo que dice el pasaje y en lo que el pasaje es en sí. Por eso el título, el acto más ilógico de Dios para darnos vida. Veamos esto, Génesis 3:15. Génesis 3:15 tiene una historia. Antes de ese versículo, ustedes conocen que dice que Dios creó todo, creó la tierra, creó todo lo que hay. Y cuando creó al hombre, dice que lo hizo del polvo, dice que Dios sopló su aliento en la nariz, dando un simbolismo de que el espíritu que Dios puso en el hombre mora en la mente, y dice que el ser que Dios creó, Dios lo vio como bueno, Dios lo vio como santo, o sea, apartado. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo puso en el huerto de Edén. El huerto de Edén representa la santidad de la creación del hombre creado en Dios. ¿Cómo es eso? Pues la palabra santo en la Biblia quiere decir apartado. Y aquel que cuando habla de santificación, lo que habla es de un proceso continuo de apartarse para Dios. Pues Dios apartó al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que el hombre supiera, escuche ahora, que le pertenecía a Dios, que era creación de Dios y que tenía una comunión con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque además de ponerlo en el huerto, dice que al mediodía, al aire del día, dice la Reina Valera, pero en las otras traducciones dicen al mediodía, cuando el sol empezaba a calentar, la presencia de Dios se manifestaba en el huerto como una señal de que el hombre estaba apartado para Dios. Conocen ustedes la historia. El hombre junto con la mujer, porque cuando digo hombre estoy hablando de los dos, tenían un problema que queda evidenciado en Génesis 3. Satanás, representado por una serpiente, habla con Eva. Pero la pregunta que se hacen los teólogos, los estudiosos de la Biblia es, ¿cómo es posible que Satanás estuviera hablando, negociando, confundiendo a Eva y Adán, estando parado al lado de ella, la dejó sola? Eso es algo que no se tiene explicación. Algunos infieren que era que Adán no estaba ahí, que Adán estaba ocupado con los leones y con la agricultura y que a Eva se le escapó, que Eva, una mujer desobediente a Dios y a su esposo, se fue y lo dejó, y que todo eso está de más porque el texto de Génesis 3 en la Reina Valera muestra una figura de que Adán y Eva estaban juntos en el mismo lugar, a la misma hora, cuando Eva comió, cuando Eva habló y cuando Eva le pasó a Adán para que comiera del fruto. Génesis 3 muestra lo que sucedió. Dice que al comer fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Génesis 3:7. Dice que oyeron la voz de Dios y se escondieron. Ya antes estaban avergonzados y después, en un acto de locura, de desenfreno y de manera inexplicable, Adán culpa a Dios de la desgracia que estaba viviendo. ¿Dónde estás tú? Y él dijo, yo me escondí porque la mujer que tú me diste por compañera, Génesis 3:12, me dio del árbol y yo comí. Las implicaciones ustedes la conocen. Dios se quedó sin respuestas ante el hombre, más allá de condenarlo o de declarar la sentencia, porque ya la condena estaba implícita. ¿Qué le había dicho Dios al hombre? Le había dicho que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera ciertamente morirás. Génesis 2:7. Así que Dios ya no tenía más nada que hablar con el hombre. ¿Qué hace Dios? Que inmediatamente el Señor se vuelve a Eva y habla con Eva. Le pregunta qué has hecho. Eva hace lo mismo. Dice, yo no fui la culpable, fue la serpiente, o sea, Satanás. Y entonces Dios, versículo 14, se vuelve a la serpiente y declara la sentencia. ¿Cuál sentencia? Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Y ustedes saben todo lo que
implica. Era una maldición directa a Satanás, aunque representado por la serpiente. Pregunto yo, ¿qué continuaba después de la sentencia que Dios da a Satanás? Es obvio y lógico. O sea, lógico, no ilógico, sino lógico, que Dios tenía que volverse a Adán y a Eva y declararle cuál era la sentencia para ellos. Y así lo hizo. Versículo 16. A la mujer dijo, en gran manera, los dolores de tus preñeces se aumentarán. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. ¿Conocen ustedes lo que dice Génesis 3:17? Que al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer y de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra. En otras palabras, no solamente morirás, sino que por tu acción, por tu decisión, ahora la tierra será maldita. ¿Y qué tenemos? Usted conoce. Dice que el Señor le dijo que espinos y cardos le producirá. En este tiempo y siempre, usted sabe que el hombre siembra una mata y cuando va, no es una mata lo que ve, sino que lo primero que sale son las espinas y los cardos. O sea, la hierba que tenemos que cortar. Una maldición. Dios le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Aunque algunos han entendido que Dios dijo con el sudor del frente y son haraganes, holgazanes y no les gusta el trabajo. Pero lo que Dios dijo es con el sudor de tu frente. Déjeme ponérselo en contexto. Lo que Dios le dijo fue, ahora para tú comer el pan, para lograr comer el pan, para lograr alcanzar lo que necesitas para vivir, tendrás que pasar trabajo. Ustedes saben que dice que Dios le hizo túnica de pieles, pero uno de los castigos es que Dios sacó al hombre, lo sacó del huerto de Edén. El hombre que estaba allí, seguro en el huerto, ahora Dios lo saca, parte del castigo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el acto más ilógico de Dios para darnos vida? Pues aquí les va. Que antes de Dios declarar esa sentencia sobre el ser humano, sobre la raza humana, sobre Adán y Eva, sobre usted y sobre mí, del versículo 14 que Dios declara sentencia sobre Satanás y el versículo 16 que declara sentencia sobre la tierra, ahora maldita por el hombre, y sobre el hombre mismo, ¿qué hizo Dios? Da la promesa de absolución. Dios declara que habrá siempre enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer, o sea, Cristo, te aplastará la cabeza mientras tú solamente le morderás el talón. Vea esto. Génesis 3:15 se ve aquí como una promesa. No se ve como un plan. Pero mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Génesis 3:15 sí es una promesa, pero también es un plan, y un plan que al final es un plan con beneficios salvíficos para usted, para mí y sobre todo hoy que es Día de las Madres. Tiene el plan de salvación, de absolución y de restauración para la madre de todos nosotros, porque ese acto de Cristo representaba a Eva, que fue engañada por la serpiente, pero ahora Dios reivindica a Eva a través de María en el Nuevo Testamento, haciendo que el Salvador nazca a través de una mujer para que restaure la humanidad completa. Eso llevó Dios a cabo a través del acto más ilógico de Dios para darnos vida. ¿Cómo se ve? Génesis 3:15 comienza diciendo que Dios ponía enemistad entre Satanás y la raza humana y la mujer misma. Esa enemistad es parte de la ilogicidad de Dios, pero que es para darnos vida. ¿Por qué? Porque desde Eva, Satanás no tiene un acceso directo a la raza humana, sino que tiene que maquinar contra la raza humana. Pero Dios ha puesto un pare, un stop, Dios ha puesto un círculo, una cerca, para que Satanás no pueda volver a engañar ni a una mujer, ni a un ser humano, igual como lo hizo con Eva. ¿Cómo lo sabemos?
Porque ahora todos nosotros sabemos a través de la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que él va a tratar de engañarnos, pero Dios ha dado las fórmulas para que nosotros no nos dejemos engañar. Adán y Eva no tenían fórmula, ellos eran inocentes y solamente sabían de la obediencia a Dios. Ahora usted y yo sabemos que además de Dios que está ahora mismo manifestado en este lugar, también Satanás no manifestado, pero sí de manera sutil, de manera soterrada, con engañifa, está escuchando todo lo que estamos haciendo. Pero también tenemos el poder y la autoridad para, como hacía Pablo, Pedro y todos los discípulos, reprender a Satanás en el nombre de Jesús. De hecho, la enemistad de Satanás, de la mujer y Satanás y los descendientes se ve manifestado en Mateo 16, 18, donde el Señor dice: fundo la iglesia sobre mí y las puertas del Hades, que quiere decir infierno, muerte, sepulcro, los tres términos se aplican, no prevalecerán. En otras palabras, o dicho de otra forma, cuando un hijo de Dios se levanta en el poder de Dios, Satanás tiene que ceder, tiene que moverse, porque no puede quedarse frente a la iglesia, o sea, a la mujer, entiéndase, al Hijo de Dios, porque hay una enemistad que Dios ha puesto. Así que Génesis 3:15 no es solamente la promesa de la descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Dice que habrá esa enemistad, pero no solamente entre la mujer y Satanás, sino entre la descendencia de la mujer. Entiéndase Cristo. Por eso la lucha de los demonios. Por eso cuando Cristo nace, trata a Satanás de matarlo a través de Herodes. Trata a Satanás de desaparecerlo. Y todo el linaje de Cristo, desde los tiempos antiguos, Satanás ha tratado de evitarlo. Pero Dios siempre ha vencido. Porque aunque este es el acto más ilógico de Dios, es para darnos vida. Y ahora el descendiente de la mujer le aplasta la cabeza a Satanás. Pero ¿cómo es que el orden está de esa manera? ¿Cómo es que Jesús le aplasta la cabeza a Satanás y después es que Satanás le va a morder el talón? Pues aquí les va. Es que Satanás fue vencido. Algunos dicen que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Amigos, que Satanás no fue vencido en la cruz del Calvario. Es que Satanás fue vencido desde antes. Escuche bien, Satanás fue vencido desde Génesis 3:15. Ya Satanás estaba siendo vencido. Es un vencimiento que no se da una sola vez. Es un vencimiento progresivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios declara sentencia sobre Satanás, pasa por alto al hombre y a la mujer y lo que hace es que le da una sentencia, pero absolutoria. No le dice ustedes pagarán por el pecado, sino que le dice levanto a mi hijo, me levanto yo mismo convertido en hijo, que es lo que quiere decir Génesis 3:15. ¿Para qué? Juan 10:10, para darle vida y vida en abundancia. De manera que Satanás no fue vencido en la cruz del Calvario solamente. En la cruz del Calvario, escuche bien, Jesucristo exhibió su victoria. Exhibió que no había vuelta atrás. Exhibió que aunque pidió que la copa pasara, que Dios pasara por alto ese trazo, ya no había marcha atrás. Ya estaba consumado, aleluya. Pero el vencimiento de Satanás comenzó desde antes. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice, mis queridos hermanos, que Jesucristo, escuche bien, la Biblia dice que Jesucristo en el cielo es Dios. ¿Dónde lo dice? Juan 1:1 al 3, escuche cómo lo dice. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Y escuche ahora, todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. La palabra se hizo, el 14, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad.
vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. A propósito, la palabra esplendor significa belleza, majestuosidad y poder. En Cristo estaba la belleza, estaba la majestuosidad y estaba el poder. Pero Cristo es Dios. Es Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que en cumplimiento de Génesis 3:15, en el acto más ilógico de Dios para darnos vida, ahora viene a la tierra encarnado. Aleluya. La mejor manera de entender esto que yo estoy diciendo es verlo en un pasaje que muestre lo que Cristo era de manera más amplia. Filipenses 2:6-8 dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, escucha ahora, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Así que este acto de Génesis 3:15, que es una promesa, pero que también es un plan, y se ve en Juan 1:1-3 y Juan 1:14. Se ve el plan ya manifestado en la tierra. Y ahora en Filipenses 2:5-8 se ve cómo el plan nos beneficia. Jesucristo estaba tomando nuestro lugar. Mis queridos hermanos, Jesucristo estaba llevando el error, el pecado y la caída de nuestra madre Eva. Lo estaba llevando ahora para que todas las madres representadas en María veamos este acto ilógico de Dios como el plan de Dios para darnos vida. Y Jesucristo dice que no es vida, Él dice es vida, pero también es vida en abundancia. Alguien pregunta cómo es eso si es vida y ahora vida en abundancia. Porque cuando Cristo nos alcanza, estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 lo dice, resbalando en dirección contraria a Dios, convertidos, errando al blanco, como lo dice ahí en el versículo 1 de Efesios 2, errando al blanco, no haciendo lo que Dios quiere, sino lo que nuestra mente infectada de miedo, vergüenza y culpa nos lleva a hacer. Y ahora Cristo ha venido en este acto ilógico. El santo se da por el no santo. El que no tiene pecado se da por el que tiene pecado para que nosotros en ese acto ilógico de Dios tengamos vida. ¿Cómo se ve? Mi aplicación para luego pasar a mi conclusión. Se ve como la historia de un juez. Este juez, un hombre que se conocía por ser justo, pero severo al aplicar la justicia. Era un juez que todos los casos analizaba la evidencia de manera profunda. Y si había méritos para declarar al culpable inocente, lo hacía. Si había mérito. Si había mérito para atenuar la sentencia, Él lo hacía. A Él no le importaban los comentarios ni las posiciones, sino solamente la justicia. Y este juez le llevaron a este que acusaban. Y el juez escuchó los argumentos. El juez analizó todas las evidencias, buscando razones para absorber al hombre. Después que no encontró, buscó evidencia para atenuar la condena. Tampoco encontró nada. Y entonces el juez dictó sentencia. Estas fueron las palabras del juez. He buscado méritos en ti para absorberte, pero no he encontrado ninguno. He buscado méritos en ti para perdonarte, pero no he encontrado ninguno. He buscado razones para arreglar la falta o por lo menos atenuar la pena, pero no he encontrado ninguna. Y sin moverse ni manifestar ningún tipo de sentimientos más allá de su justicia, digo, te condeno, eres culpable, te condeno a muerte. Acto seguido, en esa historia, la policía del juzgado se puso de pie y tomó al condenado para llevarlo hasta la muerte de manera inmediata. Y de repente en el juzgado se escuchó una voz que confundió
a todos los presentes, incluido al recién condenado. Era la voz del juez, pero nadie entendía ni conocía esa voz. Era una voz que se oía diferente a la voz seca, severa, aunque justa del juez. Ahora era una voz tierna y compungida, y de esa voz dijo: esperen. Y bajando del estrado, tomó al condenado y le susurró unas palabras al oído, algo que nadie entendió y que yo tampoco entiendo, en un acto ilógico como el acto más ilógico de Dios para darnos vida. El juez le dijo las palabras siguientes: vete, quedas libre. Tu condena no es perdonada, pero sí pagada. No es olvidada, pero sí transferida. Tu condena es la muerte y seguirá siendo la muerte, pero no tu muerte. Y he aquí, mis amigos, la ilogicidad del juez, como la ilogicidad de Dios en Génesis 3:15. Se quitó su ropa de juez y comenzó a vestirse la ropa del condenado. Y ordenó a la guardia del juzgado que le dejaran ir al condenado, y él tomó su lugar. Por cierto, en la tumba del juez decía: el juez justo que murió por su propia voluntad en sustitución del malhechor culpable, el mismo culpable que momentos antes había declarado justamente culpable. Conclusión: dígame usted si no es un acto ilógico el acto de Dios de perdonarnos en Génesis 3:15, pero no nos perdonó absolviéndonos o declarándonos inocentes, sino que nos perdonó tomando el lugar nuestro y viniendo a la tierra, como dice Filipenses 2:5-11, viniendo a morir a la tierra para pagar el lugar de una madre que nos condenó, y ahora también ella es perdonada, y toda la humanidad que acepta a Cristo es perdonada a través del acto más ilógico de Dios para darnos vida. Génesis 3:15. Dígame usted entonces qué debemos nosotros hacer, porque dice la Biblia que Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Qué haría usted o qué está haciendo usted? ¿Está viviendo para Cristo? ¿Está viviendo en la libertad de Cristo, sabiendo que el lugar que Cristo ocupó fue el lugar que nos pertenecía a usted y a mí? Medite, porque ese es el mensaje que nos muestra el acto más ilógico de Dios para darnos vida. Y como dice la palabra, vida y vida en abundancia. Señor, he predicado